¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buenos días. Hoy es miércoles 6 de agosto del 2014 y este es nuestro tiempo devocional, el tiempo que pasamos juntos meditando en la palabra de Dios. El tema del día de hoy lo titulé El fracaso. El fracaso. Y les quiero pedir que me acompañen en sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice: Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desamparados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. En la vida encontraremos muchas situaciones en las cuales intentaremos llevar a cabo una tarea que nos propusimos, algún sueño, algún anhelo, y quizás no lo podamos conseguir. Muchas veces nos vamos a enfrentar con que tuvimos un tropiezo en el camino o no logramos culminar aquello que iniciamos o aquello que deseábamos. Esto se le conoce comúnmente como un fracaso. Pero la pregunta sería, ¿cómo enfrentamos esta situación? Es inevitable. Quisiera decirte que no va a haber fracasos en la vida, pero o no va a haber frustraciones, o todo lo que vas a emprender siempre va a llegar a buen puerto, pero eso sería engañarte. La realidad es que muchos aprendemos en el camino de los errores, de los fracasos, y bueno, si no aprendes, pues bueno, mi papá dice que nacimos para tontos. Si aprendemos, se le llama experiencia, y la experiencia es invaluable. La pregunta es cómo enfrentar esta situación. A través de este momento quiero que aprendamos un poquito cómo vencer el fracaso y cómo vernos más como vencedores. Por ejemplo, quiero iniciar por algunos de los fracasos más comunes de los jóvenes. El fracaso en los estudios. Lastimosamente, este es uno de los fracasos que en los jóvenes causa mucho desánimo, ya que el hecho de ver que sus sueños académicos se están truncando te hace sentir como que Dios te ha abandonado. Muchos le echan la culpa al servicio de Dios cuando se sienten emproblemados en sus estudios y dicen, por servirle a Dios me he descuidado en los estudios. Es triste ver que el fracaso, lo más común es que en el fracaso lo más común es echarle la culpa a Dios. Esto sin darnos en cuenta que solamente sometiéndonos a Él podemos encontrar la victoria también en los estudios. Otro es el fracaso en lo sentimental, en el amor. Nos atreveríamos a decir que este es uno de los mayores precursores del desánimo, ya que al vernos en un fracaso sentimental muchas veces perdemos el objetivo por el cual fuimos llamados. Lo triste de la situación es que la mayoría que siente esta clase de fracaso no consultó primero antes a Dios. Bueno, muchos lo consultan, pero basta con consultar lo necesario como para decir, sí, está bien, ok, adelante. Sin ni siquiera esperar, aquellos que esperan un matrimonio. Yo he dicho muchas consejerías a los jóvenes que se quieren casar y se los digo en buen plan cuando les digo, no te presiones. Eh, yo crecí o escuché mucho una frase de, cásate por fe. Y yo digo, donde coma uno, no importa que el otro no coma. O sea, mientras hay amor donde haya dos, aunque coma uno. Y la experiencia me ha enseñado otra cosa, donde come uno, el otro sale disparado y el amor sale disparado por la primera puerta que se encuentra. O sea, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver la fe con la preparación. Es algo ridículo. Y lo peor es que culpemos a Dios de nuestros fracasos. O sea, eh, puede ser que en la escuela, estoy de acuerdo que puede haber gente que no tenga las mismas capacidades que otras o las mismas facilidades que otras para las escuelas, pero sí culpes a Dios cuando en realidad pues no te esforzaste, cuando en realidad no estudiaste, cuando en realidad no le echaste todas las ganas que debías a tu escuela, y sí, o sea, es bueno para echarle la culpa a Dios. Igual cuando te rompen el corazón, cuando alguien abusa de tu confianza, cuando alguien juega contigo, y si digas, es que, ¿por qué Dios permitió esto? Y la pregunta es, ¿le preguntaste a Dios alguna vez si esa persona era? Porque si ese joven o esa mujer o esa jovencita no te acercaban más a Dios, ¿quién te dijo que Dios te lo puso en el camino? O sea,
es cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos diciendo o justificando los errores que cometemos, ¿no? Otro tipo de fracasos, estoy hablando ya para los adultos, el fracaso en la familia. A veces decimos, ¿por qué mis hijos hacen esto? ¿Por qué mi esposa hace aquello? Y aquí directamente a los varones les pregunto, si tu esposa y tus hijos no son, más bien les digo, si tu esposa y tus hijos no son de la calidad que tú querías, con todo el respeto que te mereces, tú eres el culpable. Porque tú eres la cabeza, varón, de tu casa. Tú eres el pastor en tu casa. Tú eres el ministro en tu casa. Y desgraciadamente nuestros hijos muchas veces hacen lo que ven hacer en nosotros. Es incongruente que le digamos a nuestros hijos, hijo, no fumes. O hijo, tómate esta chela conmigo, pero no tomes, es malo el alcohol. Suenan mensajes contradictorios, ese tipo de cosas. O cuando escuchan a nuestros hijos el no estoy, o cuando ven que no trabajamos, o cuando ven que no nos esforzamos, pero nosotros sí queremos que ellos hagan algo diferente. Eso es una incongruencia también, es un tipo de fracaso que podemos tener. Y decimos, ¿por qué pasa esto con mi familia? Bueno, pues probablemente porque yo soy el responsable, no es Dios. No culpes a Dios de lo que tú hiciste. No culpes a Dios de algo que tú tomaste una decisión. Dios te dio su palabra, Dios te dio la Biblia para decirte cómo llevar a buen puerto aquello que te ha encomendado. Otro tipo de fracaso es el fracaso en el servicio a Dios. Y muchos lastimosamente sienten que no pueden servir a Dios de ninguna manera. Eh, Algún día espero en Dios, me gustaría dárselo esto a estudiantes de seminario, compartirles la experiencia personal y decirles, no se equivoquen, si algo necesitan las iglesias son pastores laicos, no pastores de tiempo completo. Lo que menos necesitan las iglesias son pastores pagados cuyo sueldo sea sostenido por una iglesia, muchas veces que ni siquiera puede sostener el mantenimiento del edificio u otras cosas. Ojo, no demerito a aquellos que lo hagan, estoy diciéndolo por experiencia propia. Cuando eres laico, cuando tienes la bendición, por ejemplo, de tener tu propio negocio, de vivir económicamente, o sea, no depender económicamente de tu iglesia, puedes enseñar y compartir la palabra de Dios libremente. Y no estás a expensas de 2, 3 familias que si no les gusta algo que haces, dejan de diezmar y por eso te pueden afectar. En algunos lugares lo he visto. O que o haya una revuelta y tus líderes se volteen y pues con una patada en el trasero te digan bye bye, etcétera. Y yo digo, ¿es eso el servicio a Dios? O sea, nada más es la única manera en la que pueden servir a Dios. Para algunos puede ser ridículo, yo siempre he dicho, para mí las redes sociales es una forma también de servir a Dios. El hecho de que eh, me lea más de 500,000 de personas al mes es una forma de servir a Dios. Yo no sé, me han llegado cantidad de mensajes de cantidad de países que ni por aquí me pasa ir o haber ido y que te dicen gracias, una palabra de bendición, tuve una bendición. Y yo digo, Dios no tiene límites, Dios no tiene límites. El mayor ministerio que tuvieron, el mayor evangelista del siglo pasado, Billy Graham, el mayor ministerio que tuvieron sus padres, ¿sabes cuál fue? Ser fieles en la iglesia. Nada más. Ser fieles en la iglesia. Entonces, el mayor fracaso en el ministerio que puedes tener es fallar en tu casa. Porque esa es la mayor responsabilidad que tienes. No importa cuán grande sea tu iglesia, no importa cuán grande sea tu ministerio, no importa cuántas multitudes atraigas, no importa cuántas multitudes se conviertan a través de tu ministerio, no importa nada de eso. Yo alguna vez me presentaba con algún pastor y ese pastor me preguntaba, ¿me podrías platicar un poquito de tu currículum? Y yo me acuerdo que fui bien claro, le dije, te presento mejor a mi papá, a mi mamá, a mi esposa y a mis hijos, porque nadie me conoce mejor que ellos. Yo puedo ocultarte a través de un currículum o a través de algo que yo haya hecho quien realmente soy. Pero si conoces a mi esposa, a mis padres y a mis hijos, te vas a dar cuenta. O cuando yo escucho a alguien que me dice, o algún pastor,
yo lo escucho hablar maravillas también de su ministerio, de su iglesia y todo. Yo la pregunta es, préstame media hora a tus hijos y yo te voy a decir qué clase de hombre eres. Me vas a enseñar mucho de ti. Entonces, no estoy de acuerdo en que eso sería un fracaso. Fracaso sería cuando fallas tú en tu familia. Fracaso sería cuando te rindes, cuando no te das cuenta. Lo más triste del fracaso es que el 90% que cuando se ven envueltos en el fracaso le echan la culpa a Dios. La mayoría espera que Dios responda como ellos quieren y lastimosamente nosotros somos muy obstinados para escuchar lo que Dios nos está diciendo. Es decir, no queremos escuchar a Dios. No quieres escuchar la respuesta de Dios cuando puede ser un no, cuando puede ser un cambia, cuando es un arrepiéntete. No nos gustan esas cosas. Nos gusta mucho escuchar, sí, Dios está contigo, Dios va delante de ti, Dios poderoso gigante, Dios es tu estandarte, Dios es tu libertador, Dios derribará los muros, Dios derribará todo esto, declara, decreta, no sé qué, amarra, desamarra, no sé qué tanto rollo a veces avientan y yo digo, no. O sea, cuando Dios te dice algo, simplemente no cuestiones, obedécelo y Dios va a estar ahí. Pero no pidas que tú hagas tus planes, que tú hagas tus caminos, que tú hagas lo que se te pegue la gana y que Dios te respalde. Porque ahí tú dejaste a Dios a un lado. ¿Cómo podemos, entonces, cómo se podría, yo digo, el fracaso es inevitable, pero cómo podríamos aminorarlo? Bueno, para empezar, yo digo, es entregándole tu vida por completo a Dios. Si tu vida está en las manos de Dios, en la persona que más te puede amar en este planeta, y nadie te puede amar como Él, entonces pues estás en buenas manos. En segundo lugar, yo te diría, escucha la voz de Dios. Y cuando digo escucha la voz de Dios es, ora y lee su palabra. Ora y lee sus palabras. No te me vayas a confundir con que te comiste unos tacos al pastor en la noche, te hicieron daño, tuviste un sueño, tuviste una gran revelación, renunciaste todo y está. ¿Por qué? Por un pequeño detalle. Yo no digo que Dios no pueda hablarte, quede bien claro, pero solamente hubo una zarza en el desierto para llamar a Moisés. Solamente hubo una zarza. Solamente hubo un profeta que fue alimentado con cuervos. ¿Sí me explico? O sea, el llamamiento de Dios es único al área que tú le quieras llamar. ¿Cómo educar a tus hijos y a tu esposa? Sí, puedes pedir instrucción, guías, hay muchos libros cristianos y todo, pero principalmente pregúntale a Dios. ¿Cómo puedes tener una ayuda en tu escuela? Pregúntale a Dios. ¿Cómo puedes tener un nivel socioeconómico o te puede ayudar en tu trabajo? Pregúntale a Dios. Créeme que es muy bueno para hacer negocios al Señor. Es muy bueno para los estudios. Es muy bueno para educar familias. El Señor es perfecto. Escucha la voz de Dios. Otra es, obedece la voz de Dios. No basta con que la escuches, sino también que la obedezcas y sométete a su voluntad, sea cual sea. De esta manera es más difícil, aminoras un poquito el riesgo de fracaso y puedes tener la seguridad de que, bueno, si Dios permite que algo falle, ojo, que Dios permita cuando Él fue el que te mandó, entonces Dios tiene preparado algo mucho mejor para ti. Recuerda que Dios te ha hecho más que vencedor, no eres un fracasado. El único fracasado es el enemigo, puesto que él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Tú eres más que vencedor, eres un príncipe y una princesa. Así es que levántate, sigue, deja de lamerte tus heridas, deja de sentirte frustrado y fracasado y sigue adelante, porque Dios va contigo. Dios está contigo y Dios te dará las oportunidades que requieras. Si es una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, Dios te la dará. Hermano, no eres un fracasado. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Recuerda, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que cree en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Dios no soy nada. Con Dios lo tengo todo. Bendecido día, que Dios los bendiga y nos vemos Dios mediante el día de mañana.